el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el próximo sábado 25 de noviembre, pero que el INEGI publica este jueves datos realmente, híjole, muy difíciles de digerir, pero que muestran una parte de la realidad de la violencia que enfrentan pues las mujeres y es particularmente, Tania, las niñas en nuestro país. Estamos aquí viendo en imágenes, en la pantalla, estamos viendo el comunicado que lanza el INEGI a propósito de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hay datos realmente preocupantes, como por ejemplo que en 2021, hace 2 años, Tania, 4 de cada 10 jovencitas de 15 años y más manifestaron que vivieron alguna situación de violencia en su infancia antes de cumplir los 15 años, es decir, cuando en la infancia y en su preadolescencia. Y lo más preocupante, Tania, es que esa violencia la vivieron en los hogares y los principales perpetradores de esa violencia fueron padre o madre o familiares, Tania. 4 de cada 10 menores de 15 años dijeron que vivieron violencia en sus hogares. Eso para mí es verdaderamente preocupante. Habla de desde temprana edad las mujeres en nuestro país están viéndose afectadas por la violencia y que particularmente tiene que ver a una violencia que ocurre en el hogar, en casa, en donde se supone que tienen que estar o sentirse ellas más protegidas y más seguras. Otro dato que nos muestra el INEGI también y que tiene que ver con información que dan las fiscalías estatales es que el delito de violación tuvo su punto máximo en los últimos años en el grupo de adolescentes, de niñas y adolescentes de 10 a 14 años y ocurrió casi 5 veces más en niñas que en niños de 10 a 14 años. Porque si bien estas cifras tienen que ver con la eliminación de la violencia contra la mujer y muchas veces y con justa razón dicen, bueno, que también los niños son víctimas, ¿no?, de violencia en el hogar, son particularmente las niñas más propensas a sufrir violencia y lamentable y terriblemente en el caso de violación, 5 veces más son propensas las niñas a ser víctimas de violación que niños. Hablamos de menores de 10 a 14 años, ¿eh? Y bueno, también otra situación también que es preocupante es que casi un 40% de niñas y adolescentes de 12 a 17 años que usaron internet o celular entre julio del 2021 y agosto del 2022 recibieron fotos o videos de contenido sexual y 32% le hicieron insinuaciones sobre propuestas sexuales frente a un 18% entre niños y adolescentes hombres. Es decir, es doblemente doble causa la que tiene que ver con recibir insinuaciones sexuales o fotografías o videos. Tienen doble de posibilidad las niñas de recibir ese tipo de mensajes, ese tipo de violencia también, hay que decirlo, violencia psicológica y violencia gráfica. Y bueno, aquí menciona en su comunicado el INEGI respecto a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, trae algunas cifras interesantes y yo diría también preocupantes que tienen que ver, por ejemplo, en esta primera gráfica que vemos, es el número de delitos que tienen que ver con, en general, de agresiones contra hombres y mujeres de 0 a 17 años. Miren, ahí ustedes, es el doble, casi el doble de delitos que se cometen contra niñas, contra adolescentes, mujeres, en este color púrpura, y los hombres aquí en este color aqua. 59.141 abrigaciones previas por delitos contra niñas y adolescentes contra 30.207 de hombres. Aquí se excluye el delito de feminicidio, también, por supuesto, pero sí incluye homicidio, lesiones, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual. Y este dato que por supuesto también se me hace muy relevante, 4 de cada 10 niñas y adolescentes son víctimas de violencia en los hogares, ¿eh? Ya no hablemos hacia afuera, en la escuela, en el transporte público, en los lugares, espacios públicos, estamos hablando únicamente de violencia en los hogares, donde se supone que tienen que estar protegidas y donde se supone también que deben de estar, tener su punto de guarida, ¿no?, de encuentro y donde justamente deben de estar más a salvo. Y miren este otro dato que tenemos aquí del INEGI. Estas son las principales personas agresoras mencionadas por las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia sexual durante la infancia. ¿Quién es el principal agresor contra niñas y adolescentes? El tío o la tía es el principal agresor. Después el primo o la prima. Después un no familiar, es decir, un vecino y un conocido. Y en cuarto lugar, un desconocido. Y ya en quinto lugar, otro familiar. Tíos o tías, primos o primas,
una vecina o un vecino o una conocida o un conocido, después un desconocido y finalmente otro familiar. Datos que son sumamente relevantes del nivel de violencia que enfrentan las niñas y adolescentes, Tania, a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que es el próximo 25 de noviembre, pero que retratan de cuerpo entero, ¿no? Lo que enfrentan las adolescentes y las niñas, ojo, en sus casas, ¿eh? No estamos hablando de la violencia que luego enfrentan también en los lugares públicos, como el transporte, o también en centros de diversión. Estamos hablando únicamente de sus